¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora, 8:02. Estamos partiendo Agenda Económica en su edición AM. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Otra semana comenzando ya a partir de mañana el mes de julio. Entramos en tierra derecha con un nuevo mes, una semana que va a estar particularmente noticiosa a nivel local y también a nivel internacional, con el IMASEC como uno de los temas importantes de esta semana, el dato de desempleo que conoceremos hoy, también las negociaciones que está desarrollando Donald Trump y Estados Unidos en torno a los acuerdos comerciales, grandes titulares que van a marcar entonces esta semana y las próximas jornadas. Comenzamos, como siempre, revisando indicadores. Nos vamos a ver los temas más importantes del día, partiendo por los indicadores a nivel local. La semana comienza con un IPSA que venía al alza en los días previos, con una subida de 0,44% para el indicador selectivo local en la Bolsa de Comercio de Santiago. Al cierre de la semana pasada logró consolidar esta posición alcista el IPSA en nuestro país, a pesar de que había alcanzado un rendimiento importante a mediados del mes de junio. De ahí en adelante había tenido una caída fuerte, pero la semana anterior fue positiva para la Bolsa de Comercio de Santiago. Por otro lado, el dólar llegó a los 940 pesos al cierre del día viernes, y la UEF, por su parte, para hoy va a tener un valor de 39.267 pesos. Los tres datos con los que partimos la revisión de indicadores a nivel local. Echamos un vistazo también a lo que está ocurriendo afuera, sobre todo en Estados Unidos a nivel bursátil. Wall Street cerró con un alza, también el cierre de la semana con una ganancia para el Standard & Poor's, que es el indicador de las 500 acciones más importantes, de 0,52%, llegando a los 6.173 puntos. Por otro lado, el cobre se cotiza a esta hora, iniciando la semana, en $5.08 la libra, con una caída cercana al 1%, mientras que el petróleo está también tendiendo a la baja a esta hora de la mañana, $65 el barril. Mientras tanto, las bolsas a nivel internacional están con caídas, en algunos casos más leves, como las bolsas europeas. En el caso de Asia, Japón, China, con cierres algo más profundos en sus caídas, es parte de lo que marca entonces el inicio de esta semana. 8,4 los indicadores que revisamos a esta hora en Agenda Económica AM. Nos vamos a revisar ahora los titulares, la prensa nacional, es lo que vemos a continuación con las portadas de los medios especializados a nivel local, partiendo por Diario Pulso. Y una portada, tal como ocurre con todos los medios a nivel local, puesta en materia política, fundamentalmente a propósito de las elecciones primarias de ayer y del triunfo de Janet Jara en las primarias oficialistas. Las definiciones y principales propuestas económicas de Janet Jara es lo que trae como titular el Diario Pulso, el suplemento de Economía y Negocios de La Tercera. Ya vamos a estar profundizando en esto y cómo los economistas analizan el efecto que puede tener el resultado de ayer. Hay varias variables sobre la mesa. Si bien el triunfo de una candidata comunista puede generar algo de incertidumbre en los mercados, la envergadura de la participación, que fue baja, le quitan presión de alguna manera a los efectos que pueda tener, por ejemplo, desde el punto de vista de las tasas o bien del punto de vista del valor del dólar. Estaremos analizando eso en unos minutos. Otro de los titulares más abajo que trae el Diario Pulso tiene que ver con el ranking de capitalización bursátil al primer semestre. SQM baja al sexto puesto, Falabella en tanto escala al segundo lugar por un buen arranque para la empresa del retail. Y por último, comercio y hotelería prevén boom de turistas argentinos y brasileños durante julio. Ya se empieza a percibir ese impulso para el mercado local del comercio, es lo que trae también Diario Pulso. Nos vamos ahora a revisar la portada del Diario Financiero para ver también los titulares que tienen el foco puesto, por supuesto, en los efectos que dejó esta elección primaria realizada el día de ayer y en particular lo que trae el triunfo de Janet Jara, la candidata comunista con el 60% de los votos, se convierte en la carta presidencial del oficialismo, dice Diario Pulso en su portada, y la fotografía muestra a una sonriente Janet Jara flanqueada por Gonzalo Vinter y Carolina Toá, dos de sus contendores en la elección de ayer. Estamos preparados para gobernar, fue el llamado a la unidad del progresismo que hizo también Janet Jara. Mientras aparecen las reacciones, Evelyn Matei, tras los resultados, dice que Chile no se construye desde trincheras, se construye con sensatez
y acuerdo. Lo estaremos analizando también en clave económica en unos minutos más. Otro de los titulares, justicia laboral al límite, demandas de trabajadores por vulneraciones de derechos más que se duplican en 8 años, destaca el diario Financiero. Y por último, destacamos también que una gigante mexicana, productora de plata y oro, aterriza en Chile con un proyecto minero en plena Pampa Nortina. Lo destaca también entre sus titulares de portada el diario Financiero. Se trata de Fresnillo PLC, que busca explorar el subsuelo a través de una filial acá en Chile. Ya tiene un socio, SQM, destaca diario Financiero en su portada del día de hoy. Y por último nos vamos con un titular de la prensa internacional, con una noticia que va a marcar también esta semana. Se trata de los acuerdos comerciales que Donald Trump está por cerrar en las próximas jornadas. Pero según CNN en español, en su sitio web, dice que se están estancando en el peor momento posible. ¿Y por qué ahora? Bueno, porque el próximo 9 de julio vence el plazo que se autoimpuso Donald Trump para negociar estos aranceles del Día de la Liberación. Fueron 90 días de plazo para negociar estos acuerdos comerciales. Nos acercamos a esa fecha límite y pareciera que no todos los acuerdos están listos. Y algunos, lejos de estar cerrados, se estancan. Y eso es lo que destaca CNN en español. En la medida en que se va acercando este plazo, se genera más incertidumbre también por la forma en la que la Casa Blanca puede interpretar esos avances o retrocesos en esas conversaciones. Será tema esta semana también. Lo destaca así diario, el CNN en español, digo, en su sitio web, 8/8. Bueno, nos vamos entonces a hacer esta bajada en clave económica, como decíamos, y desde la interpretación que los mercados pueden hacer el día de hoy tras el triunfo de Janet Jara. La candidata comunista tuvo un apabullante triunfo con más del 60% de los votos, se impuso en una elección primaria y hay algunos temas a mirar en detalle respecto a lo que esto significa. Fundamentalmente por cómo el mercado va a interpretar el triunfo, y ahí lo que se espera es fundamentalmente más cautela, moderación quizás en la lectura inicial que hagan desde los sectores financieros y económicos. Lo que empiezan a destacar desde ya distintos analistas tiene que ver fundamentalmente con una mirada más tranquila. A pesar de que Janet Jara tiene una visión evidentemente muy crítica del funcionamiento del libre mercado y que algunas de sus propuestas van más bien en un sentido contrario con las ideas que se refuerzan de terminar, por ejemplo, con las AFP, como ella ha planteado, a pesar de la reforma de pensiones que se aprobó, o la idea más bien de generar una participación más fuerte del Estado dentro de la economía, o fortalecer una economía basada en la demanda interna, como planteó en su campaña de primarias. Todos esos mensajes no son muy proclives al mercado. Sin embargo, el efecto que pueda tener hoy día desde el punto de vista del rendimiento de la bolsa o del dólar parece ser bastante más acotado. La razón fundamentalmente tiene que ver con que ayer no hubo una participación masiva de parte de la ciudadanía. Janet Jara se impuso en una participación más bien baja, débil de esta primaria oficialista. Poco más de 1.400.000 personas participaron, muy lejos de quienes auguraban 2 millones de votantes este domingo. Y ese nivel de participación le da una tarea importante de crecimiento a Janet Jara, si es que efectivamente quiere pasar a segunda vuelta en la elección de noviembre. Y por lo mismo, entonces, todos los análisis se orientan más bien a que hoy día no va a haber grandes cambios ni en el precio del dólar, ni en el resultado de la bolsa de comercio, tampoco a nivel de tasas, que son algunos de los reflejos de los indicadores que podemos mirar abiertamente para entender cómo el mercado interpreta este triunfo. Por ejemplo, el economista de Banco Security, de Banco Scotiabank, Jorge Zelaibe, a través de su cuenta en Twitter, analizaba esto y planteaba que era difícil ver grandes cambios el día de hoy. La reacción inicial del mercado de primarias difícilmente tendrá lecturas muy sofisticadas, decía este lunes 30. Fundamentalmente porque la primera lectura tiene que ver con una participación baja y eso, con un triunfo de Janet Jara, decía Jorge Zelaibe, le deja más espacio a la derecha y esa podría generar incluso una reacción positiva de parte de los mercados, pues se consolida la posibilidad de que
haya una segunda vuelta con 2 candidatos de la oposición. Mientras tanto, en otra entrevista que trae hoy día Diario Financiero, le damos los créditos a la publicación, Felipe Jaque, economista jefe de Grupo Security, decía que para el experto el mercado entró en una fase de esperar y ver el giro que va a tomar el programa económico de Janet Jara, así como las propuestas del resto de los candidatos. Y claro, ahora vienen señales importantes sobre la conformación de su equipo, quién será el generalísimo o la generalísima de campaña de la candidata comunista y cómo se va perfilando también la negociación parlamentaria. Así que queda mucho por ver. Difícilmente veamos hoy un cambio radical o una respuesta más bien fuerte ante la noticia política de la semana. Bien, y nos vamos a otro tema. Muy rápido revisamos los resultados de los fondos de pensiones acumulados durante el primer semestre, porque hay hartas noticias bien interesantes en estos resultados preliminares. Según el Centro de Estudios CIEDES, se está concretando el mejor cierre del semestre desde el año 2019 para los fondos D y C. En un semestre que, a pesar de todas las turbulencias y mucha incertidumbre, ha sido finalmente favorable para la rentabilidad de los fondos de pensiones. Fíjense que en el acumulado el D y el EC llegan a acumular 4,39% de crecimiento, rentabilidad positiva para ambos en un semestre que cierra en verde para los 5 fondos de pensiones, al menos en los datos acumulados a la semana pasada. El fondo A, el más riesgoso, y el fondo B cierran en torno al 3,68% de ganancia y el fondo E, que es el más conservador, 3,71%. Beneficiados tanto por el buen rendimiento de las bolsas a nivel internacional, destacan sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y los índices europeos y asiáticos que muestran resultados también favorables, y por otro lado, en el caso de los fondos más conservadores, por resultados de la inversión en títulos de deuda local, dice CIEDES. Buenas noticias entonces para un semestre que ha sido tan turbulento y tan incierto desde el punto de vista político y comercial, sobre todo por la guerra desatada por Donald Trump con China y con el resto del mundo. Bueno, a pesar de eso, los resultados son favorables y en los últimos 12 meses incluso la expansión de los multifondos va del 7,14% hasta el 8,36% en el fondo E, que es el que mejor lidera. Bien, nos vamos a ir a una pausa, 8,14. Al regreso comenzamos nuestro bloque Minería 360 de cada lunes aquí en Agenda Económica M. Volvemos. Estamos comenzando Minería 360, nuestro bloque semanal cada lunes aquí en Agenda Económica. Revisamos los temas más importantes de la industria y vamos a comenzar con algunas noticias importantes, compartiendo por las nuevas noticias que hubo respecto a la empresa Schwager, que se adjudicó un contrato con la división Radomiro Tomic por más de 23.000 millones de pesos. La compañía informó que se había adjudicado este contrato que contempla la ejecución de servicios de mantenimiento de chancado de las instalaciones ubicadas en Calama para la división Radomiro Tomic de Codelco, en un proyecto que se extenderá por 48 meses y que comienza el 1 de agosto de 2025. Es el cuarto contrato adjudicado en lo que va del año para la empresa, que, recordemos, entre otras cosas, provee servicios para la gran minería y que ha anunciado entonces la adjudicación, un logro, lo calificó el gerente general de Schwager Minería, Dagoberto Godoy, que refleja el compromiso del equipo con la excelencia operacional y la confianza también de los clientes que han depositado en Schwager. Destacaban desde la empresa una que pasó por momentos complejos desde el punto de vista financiero, pero que ha ido teniendo mejores perspectivas de la mano de nuevos contratos, el último de ellos anunciado con Codelco hace algunos días atrás. Y nos vamos a otro tema de la industria también para hablar del desarrollo de la estrategia de minerales críticos, que está entrando en una etapa de definiciones bien relevantes con la presentación de iniciativas y diálogos también entre comités. Este miércoles, el que pasó recién la semana pasada, en dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, se desarrollaba el Consejo Consultivo para la Estrategia Nacional de Minerales Críticos, que está abordando definiciones del Estado respecto a esta materia, y la exposición se fundó principalmente en propuestas por parte de las 4 mesas que componen este comité técnico para poder desarrollar una estrategia de largo plazo, entendiendo el rol que tiene nuestro país
en la producción y desarrollo de este tipo de minerales. Estamos hablando de producción y diversificación responsable, de agregación de valor y por sobre todo, dijo la ministra de Minería Aurora Williams, de la creación de valores compartidos en los territorios, destacando la necesidad de avanzar en esta estrategia para fortalecer la posición de Chile como un socio confiable donde la producción, dijo, se inserta en los mercados internacionales con un alto estándar. Recordemos que las propuestas presentadas en esta sesión son el resultado del trabajo de estas 4 mesas técnicas donde han participado 120 especialistas y más de 80 instituciones. Y vamos a ir a otro tema y buenas noticias para la industria minera de nuestro país porque ya se encuentra operativa un nuevo proyecto desarrollado por la empresa japonesa Dengyo. Un equipo de CNN Chile viajó precisamente hasta la región de Antofagasta para conocer esta nueva tecnología que llega a Chile y que promete revolucionar la industria. María Luisa Carrero nos cuenta. La minería aporta 1 de cada 10 pesos recaudados por el Estado. Representa casi el 12% del PIB nacional. Y si sumamos lo que genera otros sectores, el aporte se eleva por sobre el 20%. Y esta es una historia de larga data. En 1870 Chile se posicionó como el primer exportador de cobre en el mundo y de allí creo que todos conocemos más o menos el desarrollo de esta industria clave para el país. Por eso que la empresa japonesa Dengyo aterrice en nuestro territorio adquiere tanta relevancia. Chile es un país que tiene una gran industria minera. Y es una industria que necesita soluciones energéticas. Nosotros hemos visto como ciertos clientes han tenido algunos problemas con la confiabilidad de estos equipos y nosotros creemos que para poder desarrollar la industria es importante que ocupen equipos como los Dengyo. ¿De qué estamos hablando? Principalmente de generadores del más alto nivel, con una duración mucho mayor a la que tiene el mercado actual. Si hoy, por ejemplo, un equipo dura 7 u 8 años, estos lo harán más de 40. Además, es ecoamigable y promueve el ahorro energético. ¿Cómo llega esta industria a Chile? Schwager Minería emprendió viaje a Japón, epicentro global de la innovación industrial, y aceptó el desafío de traer soluciones que marcarán una diferencia. El mundo hoy día requiere desarrollo y producción de minerales críticos. Sin minerales críticos no hay transición energética, sin transición energética no hay detención del calentamiento global. En ese sentido, entonces, los que estamos en la industria minera tenemos que responder a esta oportunidad y a esta responsabilidad. Entonces, lo que hemos hecho con esta tecnología es traerla a Chile, traerla a la capital minera del país. Tecnología que le lleva al cliente a tener ahorro energético importante. Tienen un consumo bastante más bajo que en la competencia, por lo tanto, en el largo plazo, el utilizar este tipo de generadores le va a llevar un ahorro al cliente y eso para nosotros es importante transmitir y traspasar ese ahorro a ese cliente. En una industria exigente que siempre está pidiendo innovar y mejorar sus procesos. De allí nace entonces Schwager Power Tech, la nueva filial de la empresa que focalizará sus servicios en la venta y arriendo de estos equipos japoneses. En Chile ya hay 50, otros 96 llegarán en los meses siguientes. Sin embargo, se espera que en una década haya 3.000 de estos equipos al servicio de la industria en Chile. Tienen esta superficie gris que ves de aquí hasta abajo es una ecobase. Esta es una bandeja de contención que tiene la capacidad de contener todos los líquidos y fluidos que están circulando por el generador. Entonces está preparado para que no ocurra ningún desastre medioambiental. Todo está contenido, está diseñado de esa manera. De igual forma son generadores que, como lo ves acá, en su descripción son de bajas emisiones de gases. Son generadores realmente silenciosos, puedes tener una conversación normal al lado del generador mientras esté funcionando y además consumen mucho menos combustible. Además, la entrega de energía es constante, es decir, tiene un suministro mucho más estable. Antofagasta será el centro logístico de esta nueva filial de Schwager en alianza con Dengyo y desde allí comenzará su desplazamiento por el país. Calama, Copiapó y Rancagua serán los próximos destinos, al igual que Arequipa en Perú en 2026. No obstante, poner el foco primero en esta zona del país no es azaroso. Viene a fortalecer el ecosistema productivo tecnológico de la región. Así es que es particularmente importante
y valioso para el desarrollo de la región de Antofagasta, que lidera la producción de cobre en Chile y en el mundo, y es la región que con su producción alcanza el segundo lugar en la producción mundial de litio. Y sin ir más lejos, la industria minera aporta el 52% del PIB de la región de Antofagasta, zona en la que ya aterrizó de la mano de Schwager Denyo, empresa japonesa con más de 80 años de experiencia y con presencia en 150 países. Desde una de las ciudades más importantes para la minería en nuestro país y que hoy además es foco de la innovación y la tecnología, despedimos este informe con Cristian Álvarez en las imágenes, María Luisa Carrión, CNN Chile. Nos vamos a ir a otro tema para hablar de uno de los grandes desafíos que enfrenta la industria minera. Son muchos, pero el de la digitalización aparece como uno de los más relevantes. Y recientemente se presentaron resultados de un índice de transformación digital de los proveedores mineros. Vamos a conversar de este tema junto a Daniel Cataneo, líder digital de la corporación Alta Ley. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Súper interesante este estudio porque ustedes junto a PMG lograron conversar y ver la realidad también de 334 empresas para hacer este diagnóstico. ¿En qué contexto se está desarrollando este proceso de digitalización de este sector, Daniel? Digamos que el índice de transformación digital que lanzamos la semana pasada es su tercera versión. El índice busca identificar el estado en el que están las empresas proveedoras hoy por hoy en la minería y además identificar las brechas y los principales desafíos que hay que ir abordando para ir avanzando en la industria, ¿ya? Estas brechas pueden ser tanto tecnológicas como organizacionales, entendiendo la transformación digital como un proceso continuo de cambio y adaptación. Y no es solo en el uso de tecnología o no es solo un tema técnico, ¿ya? El índice básicamente... Perdón. Sí, Daniel, entendemos entonces que las empresas están embarcadas en este proceso de digitalización. Eso ya es una realidad. ¿Qué desafío crees tú que es el más importante que tienen para poder llevar adelante ese proceso de digitalización? Ya, hay dos temas principales. Uno tiene que ver con el uso y aplicación de tecnologías, de estas nuevas tecnologías, como inteligencia artificial, Big Data, Digital Twins. Pero por otro lado hay un tema más organizacional y cultural que tiene que ver con los liderazgos, con equipos de liderazgo en temas digitales a un nivel estratégico en las mismas instituciones, en las mismas empresas, que puedan proveer una ruta o un camino particularmente para poder ir avanzando en temas de transformación digital. De acuerdo. ¿Y por qué ese proceso, el liderazgo, es tan relevante? ¿Por qué es importante tener claro esa dirección, digamos, y ese horizonte para poder llevar adelante esta transformación? Bien, esos liderazgos son relevantes porque generan dos acciones puntuales y dos acciones fuertes particularmente. Una tiene que ver con definir y estandarizar y aunar una visión en temas de transformación digital que les permita, por ejemplo, ir generando hojas de ruta. Y por otra parte, le aplica a todas las empresas en el sentido de que se pueden ir implementando tecnologías digitales de manera coherente en base a esa visión que está definida en una hoja de ruta, y eso lo vemos directamente con los datos del estudio, que es súper relevante que se haga esa bajada a nivel estratégico propiamente tal en cada una de las empresas. Uno de los hallazgos interesantes del estudio, Daniel, tiene que ver con cómo han ido avanzando las micro y pequeñas empresas. ¿Qué encontraron ahí ustedes? Mira, la verdad es que esos hallazgos fueron súper relevantes en el sentido de que nos dimos cuenta que hay micro y pequeñas empresas que están avanzando a un nivel bastante más rápido y hoy día están súper a la par con las empresas medianas o pequeñas. E incluso en las empresas pequeñas, micro y pequeñas, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, ha avanzado bastante. A nivel general de todas las empresas, por ejemplo, se duplicó el puntaje que se obtuvo a nivel del uso de inteligencia artificial. Vemos que las empresas pequeñas, las micro y las pequeñas, tienen una flexibilidad a la adaptación. Es decir, tienen más posibilidades de ir haciendo este cambio y adaptación constante
por el mismo hecho de ser más pequeña. Súper interesante, pensando en que eso al final abre oportunidades de negocio, ¿no? Que es lo que importa también precisamente a las micro y pequeñas empresas. Súper interesante el estudio que está disponible también a través de itdminería.cl para ver más alcances y más en profundidad también este análisis. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista de esta mañana Minería 360. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. 8:29, estamos cerrando nuestro bloque Minería 360 aquí en Agenda Económica M. Minería 360 en Agenda Económica fue presentado por la eficiencia y sustentabilidad de Gasco Minería. Gasco Minería entrega soluciones energéticas integrales para optimizar procesos en la industria minera. Implementamos proyectos con foco en eficiencia térmica, usando energías renovables y fuentes carbono neutral. Aplicamos temperatura controlada para mejorar la eficiencia del proceso de lixiviación y ofrecemos respaldo confiable con gas natural, gas licuado y suministro eléctrico continuo a través de Gascoluz e Inersa. Más información en gascominería.cl. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos CNN Chile Radio con Carolina Urrejola. Que tengan un buen día.